Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo está, iglesia? Les mandamos un abrazo, un saludo y obviamente de antemano, pues una disculpa por este atraso. Normalmente tenemos nuestra transmisión a las 10 de la mañana todos los domingos, pero hoy por problemas del sonido, nuestros aparatos, nuestros transmisores que transmiten la señal del sonido, tuvimos problemas con ellos. Entonces quisimos atrasar una hora para que las cosas salgan bien, se grabe bien, sobre todo el sonido, y por eso este atraso. Pues, ¿qué le parece si comenzamos nuestra reunión el día de hoy? Hoy veremos el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día del Señor. ¿Qué le parece si va conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8? Éxodo 20, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 11. Y dice: acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Me llama mucho la atención el versículo 10, como hablábamos el domingo pasado, que da un mandamiento de que cesemos de todas nuestras obras, de todos nuestros trabajos, pero no solamente lo extiende para nuestras vidas, sino para nuestros hijos, para nuestras hijas, dice para nuestros siervos, para toda criatura, para toda bestia, para todo extranjero que esté en nuestras casas. Comentábamos el domingo pasado que es tan importante que nosotros tomemos la enseñanza, sobre todo a nuestra familia, a nuestros hijos. Este versículo 10 no da opción a si nuestros hijos, nuestras hijas, quienes están en nuestras casas, sea algo opcional. No es algo opcional, es algo que debemos de guardar. Bueno, hoy entramos a ver nuestro cuarto mandamiento, que es el día de reposo, el día del Señor. Creo yo que es uno de los temas más controversiales de los 10 mandamientos. Creo que es el principal, que a lo largo de la historia ha habido mucha polémica alrededor de este cuarto mandamiento. Pero como ya hemos aprendido anteriormente en muchas enseñanzas, la importancia del decálogo, en donde Jesús no vino a abrogarlo, sino vino a cumplirlo. Y obviamente el cuarto mandamiento, en donde quisieran muchos que no se cumpliera, o algunos han creído que eso ya no debemos de cumplirlo, pues está dentro de los 10 mandamientos y Dios lo afirmó, lo declaró de una manera especial, a diferencia de tantos mandamientos, tantas enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y Dios lo afirmó de una manera especial, anunciándolo en el monte Sinaí a través de su voz, que fueron escritas en unas tablas de piedras con el dedo de Dios y fueron guardados en una manera especial en el templo. Entonces, esta mañana trataremos de entender este mandamiento, el por qué, en primer lugar, debemos de guardarlo. Yo creo que si nosotros entendemos por qué Dios instituyó este día, muchos de los problemas, muchas de las dudas que muchos amigos, muchos cristianos tienen con respecto a este mandamiento, se van a resolver. Si no entendemos para qué Dios lo instituyó, entonces como que no tenemos una explicación clara de por qué debemos de guardar esta. Entonces, esta mañana trataremos de explicar este mandamiento. Bueno, en realidad van a ser 3 pasajes de las Escrituras. Hoy solamente vamos a ver una, pero con 3 pasajes de las Escrituras vamos a ver el propósito del por qué el Señor guardó el séptimo día. ¿Qué le parece si lo ponemos en manos del Señor? Oramos y pedimos
su bendición. Padre, en esta mañana te damos gracias y te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo especial en el cual tú nos hables, Señor. Queremos ese alimento especial para nuestras vidas que fortalezca nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Que a través de esta enseñanza, Señor, tú traigas respuestas a nuestras preguntas, dirección a nuestras vidas, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para entender este cuarto mandamiento, Señor. Que quitemos, Señor, toda idea preconcebida, toda idea falsa, pensamiento, filosofía o doctrina, Señor, alrededor, Señor, de este cuarto mandamiento. Y que nosotros podamos estar atentos a tu palabra, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Como decía al principio, este es un mandamiento muy controversial. Ha habido mucha polémica. Pues yo les pido, mis hermanos, esta mañana que abramos nuestro corazón y que observemos lo que la Biblia enseña, lo que el Señor tiene que decirnos a través de las Escrituras y sobre todo el por qué Dios instituyó este mandamiento. Por un lado, tenemos a los antinominianos, que es un grupo de personas dentro de las iglesias que dicen que ya no debemos de cumplir los mandamientos, que eso ya fue abrogado. Y obviamente cuando tocamos el cuarto mandamiento, que es guardar el día del Señor, pues ellos lo rechazan totalmente. Ellos dicen que solamente los judíos tuvieron que haber guardado ese día, pero ya no nosotros, que eso ya corresponde al Antiguo Testamento, y entonces para ellos cualquier día es igual. Pero vamos a ver esta mañana que para Dios es un día que Dios escogió, no es un invento de una iglesia, de un movimiento, sino fue Dios que lo apartó y que Dios designó un día especial, y vamos a entender precisamente por qué Dios designó ese día. Pero por otro lado también tenemos a los legalistas, por mencionar a los fariseos, en donde ellos sí enseñaron el día del Señor, pero no entendieron el propósito de ese día, poniendo reglas pesadas que Dios no había mandado. Entonces, en vez de ser un día de gozo y de deleite, se convirtió en una carga pesada, en un día fastidioso, en donde la gente terminó rechazando y odiando el día de reposo. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento a Jesús que se pasó derribando las reglas que los fariseos habían añadido alrededor del día de reposo. Y Jesús mismo nos enseñó, que es lo que vamos a estar viendo poco a poco en estos domingos, lo que Jesús enseñó con respecto al día del Señor. Entonces, obviamente Jesús no vino a abolir el cuarto mandamiento. Él quiso, y lo vamos a estar viendo, que volviéramos a disfrutar de este día como fue originalmente diseñado por Dios. Ahora nosotros obviamente guardamos los mandamientos, pero no de una manera legalista o como una manera de alcanzar salvación, porque sabemos y entendemos que la salvación es por gracia. Por mucho que nos esforcemos y tratemos de guardar los mandamientos, no obtenemos mérito alguno para obtener el favor de Dios. La salvación es por gracia, pero nosotros no guardamos los mandamientos para tratar de ganar la salvación, sino porque Dios ha transformado nuestras vidas y que es una manera de nosotros imitar a Dios. Los mandamientos hablan de la moralidad de Dios, y nosotros queremos ser seres morales igual que Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito original de Dios al instituir este día? Bueno, hay 3 pasajes de las Escrituras que nos van a ayudar a entender el propósito de este mandamiento. ¿Cuál fue el diseño original del día de reposo?
Entonces, el primer pasaje que vamos a ver y que es el único que vamos a ver en esta mañana es Génesis capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Entonces, son 3 pasajes que vamos a estar viendo para entender el porqué del día de reposo. Esta mañana solamente vamos a ver uno. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Este texto, mis hermanos, es de suma importancia a lo que estamos leyendo en Éxodo capítulo 20, en especial versículo 11, que habla del día del Señor. Porque este pasaje lo repite Éxodo 20, lo extrae de Génesis capítulo 2, el pasaje que acabamos de leer, como una explicación de por qué Dios manda que guardemos este día. Bueno, hay 2 cosas que vemos en Génesis 2, versículo 1 al 3, para explicar este cuarto mandamiento. El primero de ellos, vamos a ver 2 cosas en este pasaje. El primero de ellos es el ejemplo de Dios. ¿Por qué Dios reposó en el séptimo día? Que prácticamente es lo que vamos a estar contestando esta mañana. Y en segundo lugar, la declaración expresa de Dios. Es decir, ¿qué fue lo que Dios declaró sobre ese día? Que es lo que acabamos de leer. Entonces, 2 cosas que vamos a contestar. Primero de ellos, el ejemplo de Dios. ¿Por qué Dios reposó en el séptimo día? Y número 2, la declaración expresa de Dios. ¿Qué fue lo que Dios declaró sobre ese día? Entonces, comencemos con el primer punto. En primer lugar, el ejemplo de Dios. ¿Por qué Dios reposó en el séptimo día? Dice Génesis 2, versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. También se repite esta misma palabra en el versículo 3, Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, en ambos versículos, la palabra que se utiliza para reposo en el hebreo es la palabra Shabbat, que significa reposar, cesar de todo trabajo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios reposó en el séptimo día, obviamente no significa que Dios se cansó después de haber hecho la creación, como si Dios hubiera hecho mucho esfuerzo. En realidad, el día de reposo no tiene nada que ver con el cansancio de Dios. Al menos muchos han tenido esa idea de que cuando Dios reposa es porque Dios hizo un esfuerzo después de haber hecho la creación en 6 días y el séptimo día fue como un día de descanso porque Dios se esforzó. En realidad, la Biblia nunca menciona que Dios se cansa. Dios es Dios y no es como el hombre. Por ejemplo, dice Isaías en el capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, Isaías 40 dice, en él no hay fatiga, en él no existe el cansancio. Es decir, Dios no es como nosotros, no se cansa. Dios pudo haber hecho 1000 universos y no representar para él ningún esfuerzo, ninguna fatiga. Entonces, aunque la creación es vasta, es infinita entre nuestros ojos, que obviamente para el hombre es imposible poder hacer lo que Dios creó, para Dios no representó ningún esfuerzo. Entonces, si Shabbat, esa palabra que es reposar, que es descansar, no significa que Dios estaba cansado después de haber hecho todas las estrellas, todas las galaxias. Entonces, ¿cuál es el significado de este reposo? ¿Por qué Dios reposó el séptimo día, de acuerdo con Génesis 2,
Vamos a ver por 4 razones por el cual Dios reposó. Todavía estamos en la primera pregunta, el ejemplo de Dios. En primer lugar, para declarar que su obra creadora había sido completada. Entonces, el primer propósito por el cual Dios descansa es para declarar que Dios había cesado de todo lo que había hecho. Dice el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ello. Lo que Dios iba a crear, ya lo creó, mis hermanos. No aparecerá un nuevo universo, una nueva especie de animal, un pez que nunca hemos conocido y que de repente Dios siga creando, siga haciendo nuevas leyes en el universo. Lo que Dios se propuso diseñar es lo que nos está diciendo el día de descanso. Dios terminó y Dios cesó. Y lo único que Dios hace con el universo es preservar, ordenar y regir con sus leyes todo lo que Dios ha hecho. Pero Dios cesó de todo lo que Él había creado. Entonces, con respecto a la obra de Dios, ha sido completada. Ahora Dios solamente continúa gobernando y sustentando todo lo que Él ha hecho. En segundo lugar, Dios reposó el séptimo día para expresar un sentido de satisfacción de todo lo que había creado. En segundo lugar, es para declarar un sentido de satisfacción de todo lo que Dios había creado. Dice Éxodo capítulo 31, versículo 17. Vaya conmigo a Éxodo 31, versículo 17. En este pasaje aparece aquí una vez más la palabra reposo. Pero vamos a observar que en este caso la palabra reposo no es la misma que acabamos de leer, que es en hebreo es Shabbat. En este caso reposo tiene otro significado. Dice Éxodo 31, versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La palabra que se traduce aquí como reposo no es la misma palabra que usa Génesis 2, que es Shabbat. Aquí la palabra en hebreo es nafas, así como escucha, nafas, que significa refrescado como una corriente de aire. Es como un respiro de satisfacción. Esta misma palabra, nafash, aparece en Éxodo capítulo 23, versículo 12. Éxodo 23, versículo 12. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. En este caso, nafash es la palabra aquí refrigerio, que también se traduce como reposo. Entonces, el día de reposo es un día de recreación, ese es un día para refrescarse uno espiritualmente. La idea de esta palabra, nefais, es como la de un maratonista que después de haber acabado su carrera, después de haber recorrido muchos kilómetros, ¿cómo acaban los maratonistas? Exhaustos, acaban cansados. ¿Y qué es lo que necesita un maratonista después de terminar una carrera? Tomar aire, refrescarse o inclusive recibir aire para cobrar ánimo, cobrar aliento. Esa es la idea de nefais. Por eso cuando Dios dice que Él cesó y reposó, está hablando de un descanso, pero obviamente no está hablando de un descanso para Dios. Ya hemos visto que la Biblia utiliza un antropomorfismo, utiliza la idea como si Dios fuera un ser humano. Y de repente nos da la idea de que Dios reposa porque tiene que descansar. Pero es una manera de que nosotros entendamos cómo Dios actúa y cómo Dios siente, cómo es que Dios vela su creación. Que en esta palabra, nefais, es para sentarse, es cuando alguien hace algo, hace una obra, se sienta
Y de repente, al ver su obra, toma un respiro de satisfacción, de gusto, de complacencia, de haber hecho lo que a veces alguien hace. Entonces, esa es la idea. Entonces, el hombre necesita un día para dejar de trabajar, ¿sí? Descansar físicamente, pero también ser refrescado espiritualmente. Es como recibir el séptimo día, el soplo de Dios en nuestras vidas para cobrar ánimo, para cobrar fuerzas. Dice Hechos en el capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Esa es la idea, que vengan tiempos de refrigerio. Entonces, el día de descanso es un día que Dios diseña, obviamente no para Dios, sino para nuestras vidas, para ser refrescados, para que Dios pueda como dar un soplo de aliento sobre nuestras vidas y ser reanimados, ser reedificados interiormente, espiritualmente y cobrar fuerzas en nuestras vidas. Por eso, ya veremos más adelante la importancia de tomar este día, que en este caso nosotros lo tomamos como el día domingo. Ya más adelante explicaremos por qué se hizo el cambio del sábado, como los judíos lo guardaban, al día domingo, que también es un punto que necesitamos explicar y que hay una explicación bíblica, hay una explicación en donde vamos a entender que ese día solamente hubo un cambio de día, pero se sigue guardando. Aquí lo importante, que si es un sábado, que si es un domingo, es que el día no se abroga, se sigue cumpliendo y que Dios lo instituyó para que ese día nosotros lo guardemos y lo tomemos como este segundo punto, como un tiempo de refrigerio para nuestras vidas. Y en verdad, mis hermanos, yo así lo veo. Cada vez que asistimos a las reuniones, los domingos, cuando vamos como iglesia, ese es un tiempo en donde somos refrescados. Cualquier día nosotros, obviamente, recibimos de Dios. Cualquier día nosotros podemos acudir a Dios y Dios nos bendice. Pero hay algo especial en el domingo, en el día del Señor, que no es igual como los otros días. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que cada uno de nosotros podemos experimentar la diferencia de podernos congregar como iglesia, de apartar ese día, ese domingo, para dedicárselo a nuestro Dios. Y ese domingo se convierte en un día especial por nuestras vidas, aparte por lo que Dios dice, sino por lo que nosotros experimentamos ese día, que es un día muy especial. Entonces, ese es un día para disfrutarlo y ser refrescados con el aliento de Dios. En tercer lugar, mostró a nuestros primeros padres el tipo de reposo que Él proveería para el hombre. Originalmente Dios no creó al hombre para que pudiera sufrir y luego morir. Ese no fue el diseño original de Dios, pero a causa de la caída es que el hombre entonces padece, no está satisfecho, hay sufrimiento en nuestras vidas, hay dolor. A causa del pecado, el hombre muere, el hombre fallece, pero originalmente eso no fue el diseño de Dios. Si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces ellos hubieran entrado en el reposo del Señor para vivir con Él eternamente. Pero este tercer punto lo que nos está enseñando, que Dios diseñó este día para que nosotros pudiéramos entender que el día del Señor apunta para ese reposo que nosotros tenemos con el Señor allá en el cielo. Entonces, a final de cuentas, el día del Señor apunta al reposo que nos aguarda en el cielo. Para aquellos que han sido limpiados con la sangre de Cristo, debemos de tener la esperanza que aun pese a que vivimos en este mundo y que a veces tenemos sufrimiento, tenemos dolor, aun cuando somos cristianos, aun cuando somos salvos, a veces tenemos persecución,
a veces padecemos dolor en nuestras vidas, el día de reposo apunta a que un día eso terminará. Entonces, cada vez que nos juntamos en el día del Señor, también Dios quiere que pensemos en nuestra eternidad. Así como ese día es un día de descanso, es un día en donde cesamos de nuestros trabajos, que es un día para reposar, para refrescarnos, debemos de estar mirando nuestros ojos, que somos personas que estamos de paso, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo y que nuestra ciudadanía, nuestra casa está en el cielo. Por eso cada domingo, cuando vamos con el Señor, debemos de pensar que nos espera un día de reposo eterno con nuestro Dios. Y eso debe ser nuestro ánimo, nuestra esperanza de cada domingo. Porque aun cuando llegamos los domingos, a veces con problemas, con dificultades, este domingo siempre recordamos que algún día nuestros problemas, nuestros dolores va a terminar y entraremos en un descanso eterno con Dios. Ya más adelante explicaremos con más detenimiento, con más profundidad este reposo eterno que lo abra el libro de Hebreos en el capítulo 4, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Pero por lo pronto entendamos que también nos recuerda que tendremos un reposo eterno allá en los cielos con nuestro Señor. Y en cuarto lugar, Dios reposó este día para establecer un patrón que el hombre debe imitar en el uso de su tiempo. Entonces, si Dios reposó, entonces Dios estableció un patrón que nosotros debemos de imitar. Si Dios reposó, entonces de la misma manera nosotros tenemos que reposar. Nosotros somos llamados a imitar las cosas de Dios. Y una de las cosas que debemos de imitar es ese día de reposo y ese día de descanso que Dios hizo para que nosotros lo pudiéramos hacer. Entonces, así como Dios reposó en el séptimo día, así nosotros debemos imitar a Dios porque somos llamados a imitar a Dios. Ahora, Dios reposó no porque sus fuerzas se habían agotado. El que necesita el día de reposo somos nosotros, no es Dios. Ya hemos explicado que Dios no se cansa, Dios no se fatiga, pero el día del Señor, el día de reposo, no se hizo por causa de Dios, sino se hizo por causa del hombre. Dice Marcos en el capítulo 2, versículo 27, aquí hablando Jesús sobre el día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Dios reposó el séptimo día, pero por causa tuya y por causa mía. El día de reposo se instituyó por causa del hombre y no por causa de Dios. En otras palabras, Dios no necesitaba descansar, Dios no necesitaba reposar, pero Dios puso ejemplo para reposar de sus obras, para tener un día especial en donde no tengamos nada que ver con nuestros trabajos, con nuestros labores cotidianos, y ese día lo apartemos por dos razones muy importantes. Porque el cuerpo necesita descansar, el cuerpo necesita reposar. Tan es así que Dios dice que no solamente el hombre descanse, sino aún los animales, los bueyes, tienen que reposar, tienen que cesar del trabajo, porque hay un día de descanso que Dios designó, pero también un día en donde nuestro espíritu, nuestro tiempo, en vez de dedicarlo a los afanes comunes de la vida, del trabajo, de la familia, hay un día especial en donde lo dediquemos en exclusiva para servir a Dios, para ir ese día en familia, con la familia espiritual, a ir a adorar y a exaltar a Dios. Entonces, ese día se instituyó no por causa de Dios, sino por el hombre, para que entonces el hombre se enfocara en las cosas de Dios. Entonces, hasta aquí ya vimos el primer punto, el ejemplo de Dios, por qué Dios descansó en el séptimo día. Ahora veamos el segundo punto, que es la declaración expresa de Dios. ¿Qué fue lo que Dios declaró sobre ese día? Y hay dos cosas muy importantes que Dios declaró
sobre el día de reposo. Vaya conmigo, Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Al menos aquí vemos en este pasaje, Génesis 2:3, dos declaraciones divinas que señalan el día de reposo como un día especial. Yo creo, mis hermanos, que este pasaje, Génesis 2:3, es un pasaje que nos debe llamar mucho la atención y que debemos de fijarnos y aprender, porque estos días son especiales. En primer lugar, Dios bendijo ese día. Entonces, te pregunto, mi hermano, si alguien te dijera por qué ese día tenemos que guardarlo, yo creo que tendrías una contestación contundente esta mañana. ¿Por qué tenemos que guardar ese día? Porque Dios bendijo ese día. Ese día de descanso, ese día de reposo tiene una bendición especial de Dios. No estamos hablando de una bendición del hombre, no estamos hablando de una bendición que nosotros podemos pronunciar, podemos declarar a través de la Biblia, desear el bien sobre una persona, sino aquí estamos hablando de la declaración expresa de Dios. Y cuando Dios bendice algo, cuando Dios declara algo bendito, entonces las cosas cambian. Ese es algo diferente. Una vez que Dios declara bendición, entonces eso que Dios bendice se vuelve algo especial, algo que está en el corazón de Dios y que Dios en su divinidad, en su providencia, en su majestad, Dios va a hacer que ese día se convierta en un día especial porque es un día de bendición. Entonces, a través de la bendición de Dios, Dios está declarando el propósito de ese día. Es un día, mis hermanos, es un día de bendición. Y Dios proveyó todo lo necesario para que ese cumplimiento de ese día se cumpla. No hay nada que va a detener que ese día no sea bendito porque Dios así lo declaró. Entonces, cuando Dios bendice, tiene todo el favor y toda la protección para convertirlo en algo especial. Por eso decimos que todos los días son del Señor. Sí, mis hermanos, todos los días son día del Señor. Todos los días Dios nos bendice. Sí, todos los días Dios nos bendice. Yo no estoy diciendo que Dios en especial, si es lunes, si es miércoles, Dios no nos bendice. Todos los días Dios nos bendice porque todos los días son de Dios. Pero hay un día en especial, hay un día que Dios apartó, que Dios decretó como un día en donde será un día más especial que los demás días. Eso quiero que entendamos. No estoy diciendo que Dios no se sigue moviendo en los demás días, que Dios no nos atiende, que Dios no nos bendice. Simplemente estoy diciendo que el séptimo día es un día muy diferente a los demás días porque ese día Dios lo bendijo. Entonces, si Dios bendijo ese día, hay una promesa de prosperidad espiritual y física para nuestras vidas, para todo aquel que observe este día de descanso. Entonces, observar el día del Señor es un día de bendición que nuestro ser necesita. Y yo creo, que cuando no guardamos ese día, perdemos ese día de bendición. Porque para los verdaderos hijos de Dios, para los verdaderos cristianos, ese día no es una carga. Yo a lo largo de mi vida cristiana, obviamente yo he observado que muchos, el día del Señor o el día de reunión, el día del domingo, para muchos no es un placer. Para muchos es un fastidio. Quisieran que ese día no apareciera porque saben que ese es el día que tenemos que ir a la iglesia, de congregarnos, pero en vez de ser un día de bendición,
un día de gozo, un día en donde vamos a ir a adorar y a cantar todos juntos, en donde yo creo que muchos en verdad están esperando ese día para ir a gozarnos y estar en ese día con nuestro Dios. Para muchos se vuelve una pesadilla y no es un deleite. Entonces, si Dios bendijo ese día, entonces Dios promete que la vida espiritual del creyente será fuerte, que será un cristiano gozoso y no un cristiano deprimido en ese día. Entonces, alguien me podrá decir, ¿por qué estás tan seguro de esto que estás diciendo? Porque Dios bendijo ese día. Porque yo afirmo que ese día es especial solamente porque Dios bendijo ese día, y creo yo que sería suficiente para entender que ese día es un día de bendición. Pero también hay otra declaración expresa que Dios hace sobre ese día. Dice que también lo santificó. Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, si ustedes observan Génesis 2:3, no estamos leyendo Éxodo 20, estamos leyendo Génesis 2. Todavía Dios no daba los 10 mandamientos. Aquí no estamos en el monte Sinaí. Todavía aquí estamos en Génesis 2, muchos años, cientos de años atrás, antes de que Dios expresara los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando Dios habla el cuarto mandamiento, solamente le da formalidad, le da de carácter de algo que tenemos que guardar. Si está dentro de los 10 mandamientos, entonces nos está diciendo que es algo no opcional. No es algo que si quieres, que si gustas, que hay libertad en eso. No, es algo que tenemos que guardar. Pero yo enfatizo que lo que estamos leyendo está en Génesis 2, versículo 3. Ya antes de que sea un mandamiento, Dios ya lo estaba expresando como un día bendito y como un día en donde Dios lo estaba santificando, mucho antes del monte de Sinaí. Entonces, este día fue santificado en el séptimo día después de haber acabado su creación. Entonces, cuando Dios santifica algo, significa que Dios lo ha separado de un uso común a un uso especial. El día del Señor es un día especial. Por ejemplo, cuando Dios santificó el templo en el Antiguo Testamento, junto con todo lo que tenía dentro, esto hacía que el edificio se convirtiera en algo especial. No por las cosas que habían ahí, no por el oro, no por las copas, no por el candelabro, no por todos los utensilios que se utilizaban en el lugar santo y en el lugar santísimo. El templo era especial porque Dios lo santificó. Y cuando Dios santifica algo, está diciendo que Dios lo está separando de algo común a algo extraordinario. El día del Señor es un día extraordinario. Lo está sacando de los días comunes como lunes, martes o miércoles y lo está convirtiendo en algo diferente a los demás días, como un día especial, porque Dios lo está apartando. Entonces, cuando Dios santifica el templo, lo santifica obviamente para un tiempo especial para el servicio de Dios. No lo hizo para hacer deportes, no lo hizo para contar chistes o como un centro de diversión. Fue apartado para el uso particular de la adoración y el servicio a Dios. Por eso, esta es una referencia de cómo debemos de ir a la iglesia. No es un día de diversión, no es un día para hacer chistes, no es un día para hacer un show. Este es un día apartado para la adoración y el servicio de Dios. Por eso, nosotros debemos de tener esa mentalidad en nuestras vidas y enseñar a nuestros hijos que el día del Señor es un día en donde vamos a servir y a adorar a Dios.
con los demás hermanos. Es por eso cuando el rey Balsasar, el hijo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se le ocurrió hacer uso de los vasos del templo de Salomón para hacer sus fiestas paganas, cayó sobre él la ira de Dios y sobre todo el imperio babilónico cayó porque profanó el templo de Dios utilizando las copas que eran exclusivas y apartado para el servicio del templo. Dice Daniel en el capítulo 5, versículo 22, yo les invito a que lean todo este capítulo, yo no quiero leer toda la historia de lo que sucedió, solamente quiero extraer una porción para entender de que cuando Dios aparta y lo santifica, para Dios es algo sagrado y el hombre no puede profanarlo. Si el hombre no lo quiere considerar como algo sagrado o especial, para Dios sí. Y cuando nos metemos con las cosas sagradas con Dios y no respetamos, nos estamos metiendo con un problema con Dios. Y yo creo que nadie de nosotros queremos tener un problema con Dios. Dice Daniel capítulo 5, versículo 22, después de que Belsasar tomó estas copas para usarlo en sus fiestas, en su fiesta pagana, dice versículo 22, mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce y oro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en sus manos tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no lo has glorificado. Tremenda declaración. Le dice a este rey Baltasar, al Dios que tiene en sus manos tu aliento, que tiene en tus manos tu vida y que es el dueño de todos tus caminos, dice, a Él no lo glorificaste. Tomaste como algo común, como algo insignificante lo que yo había consagrado, lo que yo había santificado. Y este hombre, este mismo día, pereció. Ese día, este rey murió y su reino fue quitado. Dios, su ira fue descargado porque lo que era sagrado, este hombre no lo consideró así. Entonces, Dios había santificado esos vasos y no podían usarse en una forma común y corriente. Hacer un uso común de aquello que Dios ha santificado es una profanación. Entonces, todos los días pertenece al Señor, pero este le pertenece de una forma especial. Cualquier otro día podemos hacer cosas comunes, mis hermanos, y corrientes, pero el séptimo día es el día del Señor. Quiero terminar con dos aplicaciones para reafirmar esto que acabo de decir, de esto que hemos visto. Entonces, Dios estableció un patrón para nosotros en el uso de nuestro tiempo. Entonces, enfaticemos que Dios está poniendo un ejemplo de que nosotros necesitamos dedicar un tiempo especial, un día especial. Ahora, hago una aclaración. Aquí no está hablando de una reunión de 2 horas. Aquí está hablando de que hay un día especial. Yo sé que por la formación que muchos traemos, por la falta de enseñanza, por falta de doctrina, muchos no hemos entendido ese día del Señor. Y se nos hace mucho cuando vamos los domingos a la reunión, a veces se nos hace demasiado tener 2 horas para servir al Señor, cuando en realidad debemos de tener presente que no es una reunión de 2 o 3 horas, sino que el día que Dios santifica y que Dios aparta es un día entero. Es un día entero. Entonces, ese día es un día en donde, aun cuando solamente tengamos una reunión de 2 o 3 horas, lo dediquemos para el Señor. Un día de meditación, de oración, de lectura bíblica, tal vez de leer libros que edifiquen nuestras vidas, que sea un día en donde estemos pensando que ese día
se lo estamos dedicando en especial, porque todos los días obviamente los dedicamos a Dios, pero ese día en especial nos olvidamos de nuestros afanes, nos olvidamos de nuestro trabajo y solamente debemos estar pensando que ese día es exclusivo para servir a nuestro Dios. Entonces, el día del Señor es para dedicárselo a Dios en una manera muy especial. Y en segundo lugar, este día también fue instituido para nuestro gozo y nuestra bendición. Y yo quiero que así lo veamos. Y así quiero terminar esta enseñanza. El día del Señor debe ser un día de gozo y bendición en nuestras vidas. Entonces, Dios no nos dio el día de reposo como una carga pesada, o como al menos así lo enseñaron los fariseos, que fue tedioso, que fue odioso, y tal vez que muchos cristianos el día de hoy venimos cargando esa idea de que el día del Señor es un día de solamente de cosas que tenemos que cumplir. En realidad, si entendemos por qué Dios instituyó ese día, como ya hemos visto que Dios reposó, pero no por Él, sino por causa del hombre, en donde nosotros necesitamos descansar físicamente, pero también para que tengamos un día en donde podamos recibir el aliento y las fuerzas que necesitamos de Dios. Entonces, los verdaderos hijos de Dios aman este día. Los verdaderos hijos de Dios esperan ese día. Y yo he escuchado, gracias a Dios, a muchos de las iglesias que anhelan regresar a nuestros días normales, y que yo espero que ya pronto, por lo que sabemos, estábamos esperando que la mayoría recibiera su segunda dosis, y después de eso esperar 2-3 semanas. Máximo yo creo que en un mes estaremos abriendo, si así Dios nos lo permite, nuestra reunión. Pero lo vamos a estar abriendo pensando, al menos yo espero, así como es para nuestras vidas, es un día de gozo, es un día de bendición, es un día de refrigerio. Mi hermano, si tú no te gozas en ese día, y para ti es un día pesado, si cada vez que ese domingo que te levantas, se te hace pesado, se te hace una carga ir los domingos y no es un deleite, me parece en realidad o no entiendes el día del Señor, o estás en una depresión espiritual muy fuerte, o no has nacido de nuevo. Lo que yo quiero dejar muy claro en este día, que en realidad el día del Señor es un día de deleite y de bendición. Dios no lo hizo para estar cumpliendo cargas pesadas, como así no los pintaron los fariseos, o como mucha gente cree que ese es un día de playa, ese es un día de cine, es un día de estar solamente en nuestras casas. No, mis hermanos, aun cuando ese día vamos a la iglesia y que entre comillas no descansamos, déjame decirte que si tú lo dedicas al Señor, recibirás fuerzas físicamente y espiritualmente para comenzar bien el día de semana. Yo sí creo que si tú te quedas dormido en tu cama, no vas a la iglesia, no vas a adorar al Señor y crees que así vas a descansar para entonces comenzar una nueva semana el día lunes, el día martes, y que entonces te vas a reponer, yo te digo, mi hermano, no. En realidad ese es un engaño. Si tomamos este día como un tiempo de refrigerio para dedicárselo a Dios, Dios nos dará la fuerza. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios bendijo ese día. Ese es un día en donde recibimos su bendición solamente para aquellos que guardan el día del Señor. Mis hermanos, yo te invito esta mañana que si tú estás lidiando con este día, si para ti no es un deleite, si para ti no es una bendición, es que hay algo que no está bien en tu vida. Y más tú, mi amigo, si tú eres una persona que reconoces que necesitas descanso en tu vida, te sientes cansado, aun cuando lo tienes todo, aun cuando tienes dinero y no hay paz en tu vida, tú necesitas entrar en el descanso y en el reposo de Dios, que solamente Dios puede dar, que Dios puede satisfacer nuestras vidas. Padre, en esta mañana yo te doy muchas gracias por este tema, Señor, porque yo sé, Señor, que tú nos vas a enseñar mucho
sobre este cuarto mandamiento, Señor, que muchos hemos descuidado, que no hemos tenido presente, Señor. Pero tan solo al escuchar, Señor, las declaraciones que tú hiciste sobre este día, que tú, Señor, lo bendijiste y lo santificaste, Señor. Con eso debe hacer llamar nuestra atención, Señor, que son días especiales, Señor, y que no lo hiciste por causa tuya, sino lo hiciste pensando en nosotros como un tiempo, Señor, de refrigerio, como un tiempo de descanso, Señor. Y por qué no decirlo, como un tiempo en donde tú nos estás diciendo, ven, ven hijo mío, ven a mis brazos. Este es un día en donde yo quiero, en una manera especial, que puedas sentir mi reposo, el descanso que solamente nuestro Padre nos puede dar. Por eso esta mañana, Señor, te doy gracias. Y te pido, Señor, para aquellos que están buscando un reposo solamente físico, Señor, un reposo de cesar solamente de nuestros trabajos, Señor, pero no pensamos en ti, Señor. Que este día tú puedas traer esa revelación, Señor. Que si no descansamos en ti, Señor, que si no recibimos ese día tu bendición, Señor, en realidad no hay reposo, no hay descanso para nuestras vidas, Señor. Muy en especial, Señor, te pido por aquellos, Señor, que están enfermos, por aquellos que están teniendo problemas en sus casas, en sus vidas, quienes tienen tal vez un familiar en el hospital, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas tiempos de refrigerio para sus vidas, tiempos de bendición, Padre. Y que nosotros, Señor, podamos glorificarte, obviamente, todos los días, Señor, porque todos los días son tuyos. Pero que tengamos en especial, Señor, el día tuyo, ese día que tú santificaste, Señor, para que lo dediquemos en especial para ti y que cesemos de nuestras obras. Te doy muchas gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. De antemano, gracias por los que nos siguieron a las 11 de la mañana. Yo sé que algunos a veces planean hacer otras actividades después de terminar la reunión. Pero como dije esta mañana, yo espero que no se haya complicado, porque en realidad, como dije, el día no es una hora ni dos, sino es todo un día de dedicárselo al Señor. Y esperamos que el próximo domingo continuar con este tema, seguir con el segundo pasaje. Son 3 pasajes, hoy vimos uno. El siguiente domingo vamos a ver otro y seguiremos aprendiendo sobre este día. Mis hermanos, que Dios nos los bendiga y que tengan un bonito descanso. Bendiciones.